Primero, buenas tardes y daros las gracias, Carmen Pera, por invitarnos a Ariane y a mí a participar en estas jornadas tan interesantes, estas jornadas internacionales sobre la derecha en la España democrática. Nuestra aportación a estas jornadas es, lleva por título de la dictadura a la democracia, la CSU bávara y la Fundación Hans Seidel ante la transición española. Ariane y yo, dando una vuelta a cómo presentar esto y que el público sepa realmente la importancia y el papel que desempeñaron las fundaciones políticas alemanas en la transición española, nos hemos dividido esta exposición en dos partes. La primera que hago yo es poner de relieve qué son las fundaciones políticas alemanas, porque conocemos lo que hay en España, pero me temo que no tienen tanto que ver con la realidad de lo que es y de la importancia que tienen para poder entender el papel que desempeñaron en la transición española. Entonces, de esta primera parte voy a intentar explicar su importancia, su origen, su financiación, quiénes son, su contacto con los partidos políticos alemanes, sobre todo de aquella época, no lo que sí hay ahora, que hay muchos más, pero sí los más relevantes de entonces, para luego explicar brevemente, yo, por mi parte, su participación en España, de uno de los partidos políticos y su fundación de ideología afín, y Adrián meterse ya con el otro partido, que bueno, como ahora veréis cuando os empiezo a explicar, había dos, ¿no? Hay dos partes. Bueno, lo primero de decir, si Adrián puedes pasar por favor la diapositiva, que el sistema político alemán contó desde la creación de la República Federal en el año 49 con 4 grandes partidos políticos: los socialdemócratas del SPD, los liberales del FDP, la CDU y la CSU. Estos dos últimos conformaron la democracia cristiana alemana. Son ligeramente diferentes. La CDU opera en todo el territorio alemán, excepto en el sur, en Baviera, y la CSU opera exclusivamente en Baviera. La CDU, además, va a ser el resultado de una reorganización del campo político de centro-derecha alemán tras la Segunda Guerra Mundial, mientras que, por su parte, la CSU, en Baviera, fue la sucesora de facto del Partido Popular Bávaro. Apenas existieron diferencias de carácter político entre ambos partidos cuando se formaron, siendo los únicos pequeños matices que les diferenciaban el conservadurismo social más acentuado en la CSU de Baviera, su composición esencialmente católica y su fuerte carácter regionalista. A ambos partidos se les ha considerado hermanos, ya que desde el año 49 CDU y CSU han mantenido unidas sus fuerzas a través de una alianza nacional parlamentaria en el Bundestag, por lo que cuando han actuado conjuntamente se les ha conocido, se les ha llamado la Unión. Esto en cuanto al panorama de partidos políticos que luego en los años 70 va a seguir manteniéndose y vamos a ver en España. Por otra parte, el sistema político alemán cuenta además con unos agentes muy singulares, formalmente considerados como no gubernamentales, y esto es muy importante, que realizan un importante trabajo de cooperación con el Estado central. Se trata de las fundaciones políticas, las Politische Stiftungen. Son cercanas a los partidos políticos de ideología afín, es decir, la Fundación Socialdemócrata, el Partido Socialdemócrata, la Demócrata Cristiana, liberales, con una organización en gran medida autónoma y en esencia financiadas con fondos públicos y que además actúan como importantes agentes transnacionales. Esta es la parte que luego veremos y que nos interesa. No existe en ningún otro lugar del mundo unas instituciones iguales, aunque en algunos países como Estados Unidos, Gran Bretaña o España se ha intentado crear entidades semejantes, pero no tienen nada que ver. Esto estamos hablando de gigantes políticos. El origen de las fundaciones políticas alemanas se remonta a la Segunda Posguerra Mundial, cuando al surgir los nuevos partidos que hemos comentado, los nuevos partidos políticos, se observó la necesidad urgente de contar con un amplio sistema de formación política, un cometido que fue considerado imprescindible después de 12 años de nazismo o de nacionalsocialismo. Se tomó la decisión de crear fundaciones políticas cercanas a los partidos en lo programático, en lo político y en lo ideológico, pero que acometieran de forma independiente y bajo su propia responsabilidad las labores de formación política.
también de investigación científica, de fomento de talentos y de cooperación internacional. Su prioridad debía ser el estímulo y fortalecimiento de la democracia. El Estado alemán decidió que, debido a su naturaleza y su forma de actuar en beneficio del interés público, tanto los partidos como las fundaciones políticas recibirían financiación económica de los presupuestos del Estado, ya que en definitiva formaban parte del sistema político de la República Federal de Alemania. La cercanía entre partido y fundación política queda patente al estar las fundaciones normalmente dirigidas por los líderes de los partidos de ideología afín, sino por el líder, por altos cargos del partido. Ambos actores políticos se preocupan por mantener una cercanía, pero a la vez una prudente distancia entre ellos, aunque los partidos políticos se benefician mucho de la labor de las fundaciones en la arena internacional, ya que las fundaciones tienen acceso a ciertos campos a los que los partidos les resulta comprometido acercarse. También el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán, el Auswärtiges Amt, se beneficia de la actividad de estos agentes, ya que al no actuar oficialmente en nombre del gobierno, su aceptación internacional es mejor. En el año 1947, los socialdemócratas recompusieron la Fundación Friedrich Ebert, que originalmente se había fundado en el año 25. Es la única de las fundaciones que es anterior a la posguerra, ¿vale? Durante los años 30 se prohibió y luego se refundó con nuevas actividades ya después de la guerra. Por su parte, los demócratas cristianos crearon en el año 1955 un instituto de formación política que va a ser el antecedente de la Fundación Konrad Adenauer. Y en el año 58 nació la Fundación Friedrich Naumann, cercana a los liberales del FDP. Finalmente, en el año 67, va a surgir la Fundación Hans Seidel, ligada a la CSU de Baviera. Es cierto que otras fundaciones nacieron ya en los años 80 y siguientes, afines ideológicamente a otros partidos más pequeños. Bien, gracias a que reciben generosas ayudas públicas, las fundaciones no solo desarrollan, como hemos dicho, como he venido diciendo, sus funciones de educación política en la República Federal. También son muy activas en proyectos políticos internacionales. La mayoría de los fondos que reciben estas fundaciones provienen del Ministerio de Cooperación Económica y Desarrollo, el BMZ. Es un ministerio que se creó en el año 1961 para aumentar la presencia alemana en los países en vías de desarrollo con el objetivo de promover la democracia o, lo que entonces equivalía a lo mismo, frenar la expansión del comunismo. Las razones de índole moral también jugaron un papel importante en este asunto, ya que tras la guerra los alemanes sintieron la necesidad de compensar el daño que habían ocasionado durante la contienda. Los fondos del BMZ, de este ministerio, se destinan desde entonces a promover proyectos en países en vías de desarrollo oficialmente caracterizados como de educación sociopolítica y a la ayuda al fomento de estructuras sociales. Las fundaciones políticas tienen pleno derecho a decidir en cada país con quién y en qué proyectos cooperan. El Ministerio, el BMZ, no controla las decisiones políticas tomadas por las fundaciones, sino que se limita a autorizar los proyectos de acuerdo a las condiciones presupuestarias y administrativas. Las fundaciones están obligadas a rendir cuentas sobre la utilización de los fondos recibidos del Ministerio. Y, por otra parte, el BMZ no autoriza ningún proyecto que perjudique las relaciones bilaterales con un país. Además, las fundaciones políticas suelen establecer entre ellas unos límites de actuación para evitar interferencias en los proyectos que tienen en un mismo país. Es decir, nunca dos fundaciones políticas ayudarían, en este caso, a un mismo partido. Por otra parte, colaboran y complementan sus actividades concentrándose cada una en diferentes países o dentro de un país en los actores de una ideología política concreta. Socialdemócratas, demócratas cristianos y liberales ofrecían alternativas democráticas multiideológicas al comunismo a través de la exportación de ideas y formas organizativas. Las fundaciones establecen su prioridad internacional en ejercer una influencia directa en el mundo político de un país extranjero. Frecuentemente esos actores han favorecido la evolución de gobiernos militares o gobiernos unipartidistas hacia sistemas selectivos. Y ello ha supuesto la organización de proyectos a medio o largo plazo para promover sindicatos
y otros elementos necesarios en una sociedad libre y democrática. En el caso español, por ejemplo, la Fundación Ebert ha ayudado mucho a dar un impulso a la UGT. Pero bueno, no es el caso de estas jornadas. Las fundaciones y sus representantes en el extranjero pueden establecer contacto y amistades con líderes de la oposición y miembros de movimientos en favor de la libertad. Estas actividades podrían molestar al gobierno del país en el que actúan, si fueran realizadas por el cuerpo diplomático alemán o a través de cualquier otro cauce oficial. También en otras ocasiones las fundaciones alemanas simplemente han ayudado a un partido político extranjero fomentando una tendencia ideológica o estableciendo contactos e influencias entre las élites del país en cuestión. Incluso han colaborado con socios o con partners elegidos en base a la existencia de un potencial de influencia política, tales como medios de comunicación independientes, grupos de derechos humanos o institutos de investigación. Por su parte, los partidos del país en el que una fundación está llevando a cabo un proyecto suelen crear a su vez institutos o fundaciones específicas para recibir las ayudas económicas. En España este fue el caso de los socios de la CDU y de los socios de la CSU. Crearon sus propios institutos en España. Bien, estas estructuras legales son muy útiles para evitar las restricciones que existen en algunos países en relación a las contribuciones de partidos políticos extranjeros. De todo lo dicho hasta ahora, sirva como ejemplo la actividad transnacional de las 4 fundaciones políticas alemanas en España. Si, Adrián, por favor, puedes poner la siguiente diapositiva. Esto se va a poner de manifiesto en España durante la transición, comenzando el establecimiento de relaciones, según cada caso, incluso antes de la muerte de Franco. La ayuda de las 4 fundaciones, la Ebert, la Naumann, la Fundación Hanns Seidel y la Fundación Konrad Adenauer, tuvo gran trascendencia en la construcción de fuerzas políticas democráticas capaces de afrontar un proceso de transición tras 40 años de dictadura franquista. Y aquí vemos un ejemplo de su actividad en España a través de las ayudas que recibían del Ministerio de BMZ. En este caso es un cuadro sacado del del Archivo Federal de Coblenza, de los importes que estas fundaciones dieron entre el año 76 y el año 79. En total fueron más de 32 millones de marcos alemanes de aquella época, que aquí no los tengo actualizados a euros de ahora, pero como os podéis imaginar, la ayuda fue bastante importante. Finalmente, se debe puntualizar que la actividad de las fundaciones políticas alemanas es en gran medida abierta y conocida, aunque también mantienen cierta discreción sobre sus actuaciones. Cada una de ellas presenta un balance anual en el que se identifican y describen las actividades en las que participan, pero sin embargo, nunca se han revelado las listas completas de proyectos ni el detalle económico de cada uno de ellos, prevaleciendo la discreción por parte de las fundaciones, ya que algunos son considerados delicados. He de decir aquí que el acceso a los archivos de las fundaciones políticas alemanas es bastante complicado. En cuanto a la democracia cristiana alemana, ya para ir acabando un poco esta parte, tanto la CDU y la CSU como las fundaciones Konrad Adenauer, afín a la CDU, y la Fundación Hanns Seidel, afín a la CSU, a pesar de compartir la misma ideología, salvo esos pequeños detalles que os he comentado al principio, en sus relaciones con España actuaron ya desde el franquismo de manera muy diferente las dos. Tuvieron socios dispares y tomaron decisiones totalmente antagónicas. CDU y Fundación Konrad Adenauer apoyaron primero al equipo demócrata cristiano del España español hasta las elecciones de 1977 y a partir de entonces a la UCD hasta su disolución. Ahora voy a entrar en esto de una manera un poco más detallada. Y por su parte, CSU y Fundación Hanns Seidel apoyaron la Alianza Popular. Bien, brevemente voy a comentar el caso de la CDU y de la Fundación Konrad Adenauer porque a continuación Adrián va a explicar más detalladamente el caso de la CSU y la Fundación Hanns Seidel en los inicios de la creación de Alianza Popular. La Fundación Konrad Adenauer y la CDU tenían ya perfilado quién sería su socio una vez llegara el momento de la transición o la muerte
la muerte de Franco, ¿no? ¿En qué momento actual? Y era con el equipo demócrata cristiano del Estado español. Este equipo, formado por diferentes grupos demócrata cristianos en el año 1965, se quería integrar entonces en la Unión Europea Demócrata Cristiana. Y para ello, los socios de la Unión Europea Demócrata Cristiana, que eran todos los partidos demócrata cristianos europeos democráticos, de países democráticos de entonces, la exigencia que tenían es tener un único partner por cada país. Entonces, iba a decir obligaron, no, forzaron a que los grupos demócratas cristianos de aquel entonces, que eran a nivel nacional Democracia Social Cristiana, que después fue Federación Popular Democrática, liderada por José María Gil Robles, Izquierda Democrática, liderada por Joaquín Ruiz Jiménez, el PNV, al principio liderado por Juana Julia Guerra, que luego falleció, Unión Democrática de Cataluña y Unión Democrática del País Valencià se unieran en este equipo. Esto ya lo hicieron en torno al año 65 y los valencianos en el año 72. Con lo cual, a la muerte de Franco, ya tenían más o menos claro a quién debían de apoyar. Digo más o menos claro porque luego hubo discrepancias dentro de la propia CDU, porque no tenían las ideas tan claras, pero bueno, esto no es tema de estas jornadas, por lo cual tampoco voy a entrar aquí. Hasta el año 77 apoyaron a este equipo. Si bien es cierto que este equipo se presentó a las elecciones por separado, PNV por su parte, los partidos de ámbito nacional se juntaron, el resto también por su parte. Fue un fracaso, solamente el PNV obtuvo 8 escaños en el Parlamento y finalmente el equipo acabó disolviéndose. En cuanto a los gastos de la Fundación Konrad Adenauer para formación política, que se gastaron desde el año 75 hasta las elecciones 77 del equipo, fueron actualizados, eso sí lo tengo actualizado a más bien 2018, iba a decir fecha de hoy, no, 2018, en euros, unos 606.000 euros, en fundamentalmente formación política, viajes a Alemania, conocer lo que era la democracia y traer aquí a personal para formación política. Ya sabía la Fundación Konrad Adenauer y la CDU que esto iba a ser un fracaso, porque les pidió que se integraran en un partido de centro, sobre todo a inicios del año 1977, el Centro Democrático, y no quisieron. Y bueno, pues al final esta opción fracasó. Solamente el partido liderado, que fue una escisión de Izquierda Democrática por Álvarez de Miranda, se integró en la UCD, y sí, la UCD ganó esas elecciones del año 77. Para entonces la CDU ya tenía contacto con ellos y ya estaban planificando cómo a raíz de las elecciones seguirían manteniendo ese contacto, ayudando a la formación de ese partido recién creado, que tenía escasamente 3 meses de vida, bueno, partido conglomerado, que luego se convirtió en partido, y los alemanes, los demócratas cristianos de la CDU y de la Fundación Konrad Adenauer apoyaron a la UCD de Adolfo Suárez hasta la extinción del partido, hasta el final. Hasta el final. Una vez que había salido Suárez del partido, siguieron apoyando este partido. En total, entre el año 1978 y el año 82, la democracia cristiana alemana se gastó en formación política para la UCD y apoyo a la UCD en euros a fecha de hoy, bueno, del año 18, como os he dicho, más de 8 millones de euros en formación política. Bien, yo os he contado muy someramente y por eso quería poner tan en valor el papel de las fundaciones políticas. Pero ahora Adrián va a exponer el caso de Alianza Popular y cómo se comenzó esa relación de una forma muy diferente a la de los otros demócratas cristianos alemanes ya antes de la muerte de Franco, sobre todo a partir del año 1974. Así que muchas gracias y a partir de ahora le dejo al profesor Kuhn esta parte de la exposición. Gracias. Gracias, Natalia. Pues siguiendo con esto, ¿no? Y tal vez haciendo hincapié de esas fundaciones políticas, es un instrumento par excellence del soft power alemán, ¿no? Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, obviamente no. Adrián, no se oye. No se oye. Porque necesitas un micro, ¿no? Micrófono.
Ah, no, porque... Ahora sí se oye, sí. Perdón. Sí, pues eso era el despliegue de soft power alemán. Es un modelo, digamos, bastante único en el mundo, diría yo. Y estas fundaciones políticas, como ha dicho Natalia, también es importante, son ligados a determinados partidos políticos, ¿no? No hay una relación legal entre partido y fundación, porque los fondos que dan son fondos públicos, no son de los partidos públicos, no hay donaciones de nadie ahí, es todo dinero que viene de fondos públicos de los ministerios, de los asuntos exteriores y cooperación al desarrollo. Ahora, porque dentro de este ámbito, digamos, si eso es un tema, apoyo de fundaciones políticas alemanas en el extranjero, ni siquiera hablando de España, como me parece fascinante como pregunta de investigación, ¿no? Y si hay aquí alumnos, ¿no? En que lo más difícil es encontrar una relevante, interesante pregunta de investigación, es la cual, ¿por qué una institución ligada a un partido que es de la misma forma, familia política de otra, toma en el extranjero una decisión tan diferente, ¿no? Tenemos el deseo igual, en Berlín los diputados de la CSU comparten grupo parlamentario con el CDU, ¿no? En Baviera solo se presenta la CSU, ahora voy a hablar del tema institucional, pero bueno, se consigue como la unión, ¿no? Como un grupo político así, porque la CSU no tiene ningún reparo en contactar con gente que tiene un pasado en la dictadura franquista. En la CDU estaba claro que eso no se podría hacer, es decir, en la Fundación Adenauer, ¿no? Esto es el trabajo de la profesora Urrigen ahí en su libro, pero había un proceso clarísimo, con nadie se podía hacer relaciones, transferencia de dinero que tiene un pasado franquista. En la Hans Schreiner Stiftung no existió esto. ¿Por qué? Esto me parece una pregunta de investigación muy buena para empezar, ¿no? Y entonces aquí se ve, intenté de poner esas tres capas de análisis que se pueden utilizar para atacar esta cuestión, ¿no? Uno es clarísimamente el tema personal. Hay que saber, pues, que los alemanes se interesan por España, por el tema de Portugal, ¿no? Y la idea que arrolla el comunismo al sur de Europa y hay que hacer algo. Pero muchas veces sobre España pues estaba ciego, no se sabía muy bien qué era esto, ¿no? Y los partidos o las fundaciones políticas alemanas pues estaban activos, por el ejemplo de Portugal, y estaba claro que había que hacer algo. Los socialdemócratas lo tenían más fácil, porque había el Partido Socialista en el exilio, había una comunidad grande de inmigrantes españoles en Alemania y había como ahí esos contactos personales, ¿no? En el espectro conservador no tanto. Entonces, ¿qué hacer? Uno es, si vamos ahí y empezamos con esa capa personal, es la figura de Otto de Habsburgo, que es el hijo mayor del último emperador de Austria, que se exilaron después de la caída del Imperio Austrohúngaro en Madeira, y luego más tarde ahí murió el emperador, y más tarde se instalaron en Lequeitio, en España, por invitación de Alfonso XIII, ¿no? Y la transnacional de la nobleza, ¿no? Y Otto von Habsburgo tiene un punto anclaje, es España. Luego esta primera foto que vimos de la portada era él en la plaza de toros de Benidorm con mujer y hija. Ahí pasó su luna de miel y tenía una casita, ¿no? Entonces Otto de Habsburgo tenía contacto con gente ya del régimen establecido desde los años 30 casi, ¿no? Él fue de muy pequeño a España. Esto es digamos, el marco personal, ¿no? Luego se podía argumentar, pues la Hans-Seidel Stiftung está con gente con la incipiente acción popular, porque es otra institución política, ¿no? CSU. Yo creo que aquí hay que hacer un poco de pedagogía, sobre todo en Cataluña se escucha que sí, en Baviera hay ese movimiento independentista y está marcado en la CSU, ¿no? Yo creo que
nadie, su sano juicio en Baviera opta por una Baviera independiente dentro, fuera de la que es la República Federal Alemana, ¿no? Obviamente, Baviera tiene unas, digamos, unas peculiaridades, muchas gracias, peculiaridades históricas, ¿ya? Una monarquía católica dentro de un imperio protestante, ¿no? El imperio se forjó bajo el liderazgo de Prusia y de Bismarck, y era esto sobre todo protestante, ¿no? Y la unidad interna se hace con una lucha de cultura que era contra la Iglesia católica, y eso en Baviera pues ponía reticencias. Pero esto no era suficiente ahí en el final del siglo XIX, principios del siglo XX. El tema nacional, es decir, unidad alemana, era más fuerte de esto, ¿no? Los bávaros se integran en el imperio alemán con las peculiaridades que hoy todos saben, que el impuesto sobre la cerveza se queda ahí, por eso es más bajo y por eso el Oktoberfest, ¿no? Pero eso es folclórico, es decir, mucho de esto es folclórico. La amenaza más grande para el CSU sería si el CDU se presenta en Baviera, porque entonces, digamos, su monopolio sobre el gobierno regional está fuera, ¿no? No hay movimiento independentista serio en Baviera. Entonces, por el tema institucional, habrá que ver aquí el Centro Europeo de Documentación e Información, que es una institución que funda aquí Alfredo Sánchez Bella, entonces como director del Instituto de Cultura Hispánica. El contexto ahí es importante, ¿no? Principios años 50, España busca, pues esto, está aislada políticamente dentro de Europa, y busca, pues esto, tejer redes, tener contactos para salir de este aislamiento. Y esto es uno de estos centros que hacen, centro de élites, precisamente, que se quedan en Santander, y invitan personajes, y esto es la tercera capa de la ideológica, personajes del espectro, digamos, católico conservador, para hablar de los retos del tiempo, ¿no? Y ahí hablamos de la ideología. Otto de Habsburgo es presidente de la Unión Paneuropea, una institución ya que sigue existiendo, pero que era importante en el periodo de entreguerras, ¿no? Y era importante y no era algo de fringe, sino lo financió el Banco Warburg, el banco privado judío más importante de Alemania en el tiempo, Stresemann, Briand, porque tenía esta idea después de los horrores de la Primera Guerra Mundial: los pueblos de Europa se tienen que unir de alguna forma, ¿no? Y hay que abogar por el entendimiento. Tenían ahí bastante correcto esta idea. Robert Bosch, el famoso científico alemán, fue el presidente, ¿no? Pues prohibido durante el nazismo, y luego transitó a una organización donde la antigua nobleza austriaca, sobre todo, tenía un rol importante, entre ellos Otto de Habsburgo. Y el contexto de la posguerra en el ambiente, digamos, conservador de habla alemana, y esto es una cosa que se tiende a olvidar, hoy no era el debate de los años 70, ¿qué responsabilidad tiene el movimiento de los partidos conservadores en el ascenso de Hitler? ¿No? Que era un error de cálculo, porque esta gente se pensaba que Hitler y ese momento revolucionario se podía controlar de alguna manera, sino que las destrucciones de las guerras, los totalitarismos, el comunismo, es resultado de una crisis de los valores, ¿no? Eso lo vemos en muchos movimientos conservadores, también la crisis financiera, es una crisis de valores. Y hay que ir atrás, valores tradicionales de la familia, obviamente como uno, y que hay que revertirlo, ¿no? Y esto era un tema que se trabajaba aquí, pero también en los offshoots que existían en Alemania. Amerischer Chemie, Neues Abendblatt, tenían su propia publicación, ¿no? Y a través de estos foros, pues se forjaron estos contactos personales. Es decir, Otto de Habsburgo
se entrevista con Fraga, que era entonces embajador en Londres, ¿no? Y se alojaba incluso ahí en la embajada para saber más sobre su proyecto político, para que lo podía comentar a la Fundación Seidel, ¿no? Y en el FERI también participaba poco el señor Strauss, que era en su momento primer ministro de Baviera, era candidato también a la Cancillería y un conservador de la vieja escuela, ¿no? Y eso es básicamente que tenemos ahí una confluencia de esos tres factores, ¿no? El personal, hiper importante, porque si no es Otto von Habsburgo la persona de enlace de la Hans Seidel, seguramente se puede pensar, ¿no?, que el outcome hubiera sido diferente. Y al final es que es la Hans Seidel que como Natalia ha dicho, la transferencia de dinero, se sabe que algunos de los representantes de las operaciones políticas alemanes fueron con el cash en bolsas de deporte, ¿no?, para comprar las típicas fotocopiadoras y hacer cursos de formación de campañas electorales y esas cosas así, pero no se sabe todo. Y este secretario general era la mano derecha de Otto von Habsburgo, que tenía también el rol de establecer contactos con todo lo que se movía entonces en este ámbito político desconocido para muchos de la Fundación Hans Seidel ahí. También hay que decir que esto es de los años 50, este caldo ideológico, que ya tenía problemas al año 60, en Europa de la Unión hicieron un acto, los 1000 años de batalla de Leersfeld contra los húngaros, no sé esa batalla en español, y ahí algunos de los cristianos demócratas de la CDU pues pusieron un poco de distancias con lo que es el movimiento occidentalista. Esto era más un tema de los años 50. Y tal vez, y con esto termina, este rol tan importante o hegemónico que jugó el señor Habsburgo, en esto también explica que la Saalstiftung ya no está en España. Las socialdemócratas EBLAT siguen estando y la Fundación Karl ahora también tiene una representación aquí. Los bárbaros lo abandonaron, ¿no? Nunca han llegado a institucionalizar más esta relación con España. Una vez que el caldo ideológico, es decir, esa idea de pan-Europa, y obviamente en el tema de los Habsburgo, con las pretensiones dinásticas que él tenía, es curioso, pero había un momento en que la idea europea estaba ligada a una idea del revival del Imperio Austrohúngaro, que una cosa diversa, con el punto del emperador que pone la unidad, ¿no?, basado obviamente en los valores cristianos, pero donde las naciones podían convivir, ¿no? Obviamente en los Balcanes tenían otra opinión, y también muchos países de lo que sería Yugoslavia y la propia Austria, ¿no? El señor de Habsburgo no podía volver a Austria hasta los años 70, 80 incluso. Había ley, crisis de gobierno en Austria por esta pregunta, la cuestión de los Habsburgo, ¿no? Y tenemos una última... sí, y al final resulta que todas estas personas estaban, los magníficos de la energía popular, estaban en el radar de la Fundación Seidel y no en el de la Fundación Adenauer. Natalia, ¿quieres decir algunas últimas palabras? No, simplemente decir que efectivamente la Fundación Hans Seidel empezó a hacer cursos de formación política también en Alemania, en un principio, antes de la muerte de Franco, luego ya vinieron aquí, y la gente que contactaron, aparte de los que ya tenían inicialmente, como era Manuel Fraga, que tú lo has dicho, o sobre todo Silva Muñoz, a continuación pues, Martínez Esteruelas, Enrique Tomás de Carranza, etcétera, que fueron luego los que acabaron conformando esa alianza popular. Y por último también quería comentar que, eso lo has dicho tú, pero lo quería incidir un poco más. Yo no sé en el cuadro anterior que habéis visto de la financiación que he puesto desde el año 76 a 79,
veis que la Hansa-Stiftung, que se creó un instituto, os he comentado, se creaban institutos o fundaciones en los países en los que venían a trabajar y a dar formación política, veis que es el importe más bajo de todos los que hay, que son 16 millones de marcos. Pero lo que has comentado tú, efectivamente, aquí el señor Strauss era muy amigo del cónsul de Alemania en Fuengirola, y en su casa hacía coincidir sobre todo Silva Muñoz y a Strauss, y ahí había maletines que iban directamente para las formaciones de estos grupos políticos que luego acabaron conformando Alianza Popular. Y bueno, ahí yo creo que ya si seguimos más nos pasamos el tiempo, pero básicamente esta es la parte importante, que la CSU y la Fundación Hans Seidel ayudaron y mucho también a Alianza Popular. Gracias, Natalia.